y la de hasta arriba, que es romance, pues es la gran familia, ¿no? O la familia romance. Bueno, eh, el protorromance se habló antes que que el romance western, es O oriental, ¿no? occidental, ¿no? Occidental, ok, ah, sí, claro, el occidental. Esta lengua ancestral se habló antes que el ibero-romance. ¿Sí? A su vez, se habló antes de algo que podemos llamar gallego-portugués o español-catalán, ¿de acuerdo? Mientras más tiempo pase, las lenguas se van a separar cada vez más. Es algo, pues, hasta natural, ¿no? Eh, Vamos a comparar el grado de diversificación de esta lengua con la del grupo otomangue, que es el tema central de la, de la, de la sesión de hoy. Entonces, ahí les va, bueno, supongo que revisaron, aunque sea un poquito el texto que les habíamos dicho de Campbell, y retomamos justamente el árbol que propone Campbell, que bueno, está basado en otro autor clásico que también si les interesa el zapoteco, van a conocer bastante, que es Kaufman. Ajá. Entonces aquí pueden ver, de este lado tenemos las lenguas y de ahí hacia atrás hasta el otomangue, que es digamos que la lengua ancestro. Ajá. Bueno, vamos a tener que la familia otomangue, según algunos autores como Kaufman, justamente tiene una profundidad de 6.000 años de antigüedad. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Que el otomangue se habló hace 6.000 años. Uh-huh. Y bueno, acá tenemos las lenguas actuales. Uh-huh. Entonces, digamos que el ver esta profundidad no nada más es de, pues yo creo que, que tiene 6.000 años de profundidad. No. ¿Cómo sacan estas profundidades? De dos maneras. Uno, viendo cómo, como les dijo Mario, cómo se ha ido dando la diversificación, porque acuérdense, una lengua cambia a lo largo del tiempo. Entonces, por un lado es ver cómo está la diversificación de la familia y por el otro es ver si, por ejemplo, cosas arqueológicas nos permiten también poder, digamos que, constatar en hechos más físicos la antigüedad o la profundidad de esta familia. Entonces vamos a tener que lo bonito, por ejemplo, de la familia otomangue es que sí se han encontrado registros, por ejemplo, en la parte de la cuenca del Balsa, se han encontrado datos arqueológicos de maíz, digamos que histórico, que justamente pertenecía a esta familia. Entonces, ¿por qué? Porque vamos a tener que justamente digamos que la ubicación que se presupone de la familia o acuérdense, ahora sí ya tenemos de la protofamilia otomangue, se ubicaban justamente en esta zona de la cuenca del Balsas, bueno, aparte de otras zonitas que ahorita vamos a ver con calma. Entonces, acuérdense, para ver la profundidad de una lengua tenemos por un lado las distribuciones léxicas y por otro lado los datos arqueológicos que nos permiten también identificar. Entonces, estamos hablando de una familia, acuérdense, que tiene 6.000 años de profundidad. Contando, digamos que los 2.000 años que estamos ahorita, más o menos estamos hablando de 4.000 años antes de Cristo. Y si quieren, por ejemplo, pensarlo en términos, bueno, a mí me gusta pensarlo así, en términos de qué estaba pasando en el mundo en esa época, estamos hablando más o menos que en otras partes, digamos que de la Tierra, estaban civilizaciones como por ejemplo la mesopotámica. Ajá. Entonces, es una familia que si notan tiene muchísima profundidad y es de las más antiguas. Ajá. Bueno, entonces, les presento el mapita, Mario. A ver, vamos a presentarles un mapa. Aquí está. Sí se ve, ¿verdad?
Sí, yo creo que antes del mapa vamos a regresar con la pregunta de Dani. Ah, va, si quieres entonces regresa y mientras acomodo el mapa. Sí, fíjense que el modelo del árbol familiar tiene un problema, del que por supuesto se dio cuenta Tane, ¿no? El problema es que nos permite ver nada más las semejanzas de las lenguas debidas a el origen común. Y por supuesto, como ya les digo, esa no es la única razón por la semejanza de las lenguas. El contacto también es una de las principales razones. Ese es un gran problema para el modelo del árbol familiar. Este, Otro problema es que parece que las lenguas, o sea, hay un punto en el que dos lenguas se hacen distintas, ¿no? Eso es bastante sintético, eso no sucede así en la realidad, como ya nos dijo Sofía, perdón, desde la Me puedes semana, decir soga, María. desde la semana, perdón, desde la semana anterior, ¿no? De la distinción entre dialectos, que una lengua tiene distintas formas de habla y como nos dijo también en esta, es que justamente esas distintos dialectos es el reflejo del cambio, ¿no? De las lenguas que van cambiando. Las lenguas no se hacen distintas de un día para otro. Es un proceso largo de pequeños cambios que se van acumulando a lo largo del tiempo y que al final, en un punto que no podemos determinar con exactitud, ya se vuelven lenguas distintas. La comunicación ya no resulta efectiva. ¿Sí? Este, Esos dos, digamos, son dos grandes problemas que tiene el árbol familiar. En contraposición, existe otro modelo de cambio lingüístico que es el modelo de la ola, y el modelo de la ola lo que busca es justamente compensar esta ausencia del contacto lingüístico como factor o como iniciador del cambio lingüístico también. Eso se puede ver muy bien en un mapa. ¿Sí? Fíjense, eh, si, si, si tienen memoria fotográfica, eh, recuerden que las lenguas o esa familia, ahorita volvemos para que lo vean, pero esa familia Otopame, ¿no? Se habla en esta zona, desde San Luis Potosí, ¿no? Como por acá, hasta acá, el Valle de México, hay otomís que se hablan en el Ajusco, por ejemplo, etcétera. Bueno, en la parte norte, la parte más norte y la parte del Valle de México. Ahí se hablan las lenguas otopames. Por otro lado, las lenguas, digamos, como amuzgo, mixteco, zapoteco, chatino, se hablan más hacia el sur, más hacia abajo, se encuentran en una área geográfica bastante bien delimitada, ¿de acuerdo? Hay otro grupo, el chapaneco mangue, que se hablaba en el sur, se hablaba en Tuxtla Gutiérrez, ¿sí? Y hasta Costa Rica. El mangue se hablaba en Tuxtla Gutiérrez. Bueno, no se hablaba en Tuxtla Gutiérrez porque Tuxtla Gutiérrez no existía, pero se hablaba en lo que ahora conocemos como Tuxtla Gutiérrez, se hablaba en el cañón del Sumidero, y el mangue y el subtiaba se hablaban en Costa Rica. ¿Sí? Eran las El lenguas, subtiaba en Honduras, ok, y el, y el mangue en Costa Rica. en Nicaragua, también en Costa Rica, y el chorotega también en Costa Rica. O sea, estamos hablando de que las lenguas otomangues anduvieron hasta por acá. Eran las más sureñas, ¿no? Sí. Eso, fíjense que también esos grupos, ese grupo se hablaba en una región también delimitada del mapa, ¿no? Una región geográfica específica. Podemos regresar otra vez al ¿Arbolito? modelo del árbol, sí, Ya aquí está. eso.
Miren, fíjense, acá está el grupo Chorotega de la familia Tlapaneco-Chorotega, ¿no? Y está Mangue y el Chapaneco, que se hablaban en la parte más sureña, ¿no? Por otro lado, fíjense las lenguas otopameanas, ¿no? Que se hablaban o que se hablan en la parte norte y el Valle de México. Por otro lado, el mixteco y el amuzgo que se hablan pues, en lo que hoy conocemos como Oaxaca, pero en la parte más norteña del estado de Oaxaca y tal vez también, no tal vez, sino también el mixteco, algunas lenguas mixtecas hacia lo que hoy conocemos como Puebla. Y el zapoteco, el popoloco, el popoloca y el chatino se hablan en la parte, digamos, centro-sur del estado de Oaxaca, ¿sí? Son zonas geográficas bien delimitadas, ¿no? Y de eso no nos habla, no nos dice nada el modelo del árbol familiar. En cambio, cuando vemos en un mapa como el que nos mostró Sofía y que te pido que nos vuelva a mostrar, entonces ahí se ve el efecto de la distribución geográfica, pero también del contacto. Ya está. ¿Sí? Es por supuesto mucho más factible que el chatino y el zapoteco tengan tengan contacto ya como lenguas distintas, aunque por supuesto sabemos que vienen de la misma protolengua. Es más fácil que el chatino tenga relaciones de contacto con las lenguas zapotecas que se hablan en el sur, como por ejemplo el disque que estudia nuestra querida Rosemary, ¿no? Ella, de hecho, ha propuesto que hubo contacto intenso entre chatinos y hablantes del zapoteco cuateco, como se le conoce en español. Y bueno, ese también es un problema, ¿no? Distinguir los rasgos lingüísticos de una lengua que se heredan, o sea, los rasgos heredados de la familia o los rasgos que se comparten, ¿no? Que se comparten por difusión. Es algo con lo que, por ejemplo, Rosemary se está peleando desde hace mucho tiempo, ¿no? En términos de la familia lingüística zapotecana. Por Entonces, ejemplo, bueno, nada más te digo rápido el ejemplo otro comparando. Por ejemplo, pensemos el zapoteco actual de Xochiapan, que se habla más o menos por esta partecita de acá, muy cerquita de Playa Vicente. Pensemos que pues acá tampoco, por ejemplo, hay tantos chatinos. Y comparamos a lo mejor ciertas, digamos que las lenguas del norte por acá, pensando por ejemplo, el zapoteco sureño más el cuateco, uno diría, no, pues no se parecen nada, se parecen mucho más el cuateco y el chatino, el zapoteco de Xochiapan y el cuateco. Y Sí, realmente pensando en esto, el zapoteco de Xochiapan y el zapoteco cuateco vienen de un ancestro, digamos, más cercano que el chatino y el cuateco. sí, es algo parecido a lo que comenta. Justamente es la analogía en términos zapotecanos de lo que comentaba Dane. ¿Alguien tenía una duda por ahí? entonces, ¿cómo se llamaría a esa relación que existe entre justamente, o sea, como lenguas que van formando un parentesco por el contacto entre ellas, pero que no tienen un ancestro común? O Lenguas, bueno, ok, ajá, o sea, como en el caso del occitano y el catalán. pero, pero es que el occitano y el catalán sí tienen un ancestro en común, solamente que no Ajá, es de inmediato, ¿no? ajá, pero lo que yo me refiero es que, digamos, van formando una relación más cercana y por lo tanto como que se parecen más entre ellas que con sus, digamos, sus lenguas hermanas. ¿Existe un nombre para eso? Sí, Un tipo de relación? sí. Digamos, voy a compartir mi pantalla, mi pizarrón. Cuando dos o más lenguas que no están relacionadas genéticamente, se hablan en una misma región geográfica, a eso le llamamos área lingüística. Por ejemplo, busquen el purépecha en esa familia otomangue. No lo van a encontrar
porque no es una lengua otomangue. Sin embargo, comparte rasgos con algunas lenguas de la familia otomangue gracias a que se hablaron en un área cultural llamada Mesoamérica. Busquen el maya. Tampoco va a estar el maya porque el maya no es una lengua otomanga, es una lengua mayaense. Pero el maya comparte ciertos rasgos en común porque se habla en una región Mesoamérica, ¿no? Lo mismo sucede con el huave, con todas estas lenguas que no son otomangues, pero que comparten rasgos en común. A eso lo vamos a llamar área lingüística. Por otro lado, hay lenguas que además de que tienen un ancestro en común, también han compartido rasgos por contacto, como lo que sucede con el chatino y el cuateco, ¿sí? O como lo que sucede con el occitano y el catalán, ¿no? Y a eso se le conoce como áreas... Ay, pues vamos a llamarle genética. Sí existe un término, digamos, genética, areogenética se le conoce. Perdón por el lapsus, nada más era la forma en la que se componía. No es áreas genéticas, sino una región areogenética, ¿sí? ¿Qué nos está diciendo esto? Que además de que tienen características heredadas de la protolengua, también ahora tienen características que comparten gracias a que están en contacto. Sí existe esa distinción y bueno, es esta justamente, Daniel. Gracias. No hay de qué eso. Pues si quieres regresamos. Sí, Robin. Estaba pensando si de una, es decir, si del contacto entre dos lenguas no nace una relación genealógica. Es decir, si una lengua se desarrolla a partir de estar en un contexto de dos lenguas muy unidas en contacto, no se podría decir que está genealógicamente relacionada con esas dos, a pesar de que esas dos no estén relacionadas entre sí. No. Por ejemplo, vamos a pensar que vamos a poner una situación hipotética. Vamos a traer a un chino, ¿no? Y vamos a traer a un zapoteco. Vamos a meterlos a un lugar solos, ¿no? Probablemente ellos van a implementar, no probablemente, seguramente ellos van a implementar mecanismos para poder comunicarse, ¿sí? Y probablemente si después alguien aprende también esa lengua, pues eso que se hizo mediante la mezcolanza del chino y el zapoteco, pues también ya va a ser la lengua materna de alguien, ¿no? O la lengua de estudio o la lengua de adquisición de alguien, ¿no? Por más que se comparta, ¿no? Que gracias a ese contacto intenso se compartan rasgos, ¿no? Y podemos hablar se les llama lenguas mixtas, pues. Estas lenguas mixtas, por más que se intercambien rasgos, el chino sigue siendo una lengua de una familia y el zapoteco sigue siendo una lengua de otra familia. Después, tal vez esa lengua mixta podrá tener su propia descendencia, eso ya es otra cosa. Pero en ese momento, cuando es una lengua mixta, cada una sigue teniendo su origen en familias distintas. No sé si por ahí lleva la pregunta, Robin, y si fue satisfactoria la respuesta. Sí, solo que entonces me deja pensando como qué valor realmente tiene, o bueno, qué valor funcional tiene hablar de parentesco si no dice nada real. O sea, si una lengua cambia tanto que a través del contacto con otras lenguas pierde casi todas las características de su lengua abuela, tatarabuela,
que Sí, es que no pierde absolutamente todas las características. Hay características que se siguen manteniendo. Y digamos, más que hacer un árbol, el árbol al final es un resultado, ¿cómo te lo puedo decir? Es un resultado accidental, ¿no? Es un resultado, no se busca, un lingüista no es hacedor de árboles diacrónicos, ¿no? Luego vienen los sintaxistas y ellos sí, pero un lingüista no hace árboles familiares como objetivo último, sino que es algo que resulta. ¿Qué sí nos ofrece la comparación de lenguas emparentadas? Patrones de cambio. Lo que sí nos puede decir, las respuestas que sí nos pueden dar esos estudios es algo que sí es fundamental para la lingüística, que es de qué manera cambian las lenguas, ¿sí? ¿Qué rasgos tienden, qué características de las lenguas tienden a cambiar? ¿Qué características de las lenguas tienden a conservarse por mucho tiempo, ¿no? Este, mm, no sé. Aparte, aparte también creo que no deben perder de vista que a veces las semejanzas superficiales no corresponden a toda la, digamos que la fotografía completa. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hay que ver rasgos, acuérdense, sintácticos, morfológicos, fónicos, que justamente estos rasgos, digamos que más lingüísticos, son los que nos van a permitir y que va a ser justo por lo que iba a llegar Mario con esto de patrones de cambio lingüístico, que es como la regularidad. O sea, nosotros podemos ver las regularidades aquí. Por ejemplo, pensemos, y de hecho voy a relacionar esto un poco con las preguntas que hay en el chat. Me voy a saltar la tuya, Juan, tantito, ahorita que regresemos a hablar del mapa de la familia Otomangue. Y vamos a centrarnos un poquito en la de Lidia y en la de Fernanda, de que si eso sería un pidgin y si cómo las lenguas mixtas generan, digamos, esto de dialectos. ¿Se acuerdan del ejemplo que les dio Mario ahorita de un chino que llega, digamos, a México? Pensemos, por ejemplo, en qué está pasando en Estados Unidos con la mezcla de lenguas que tenemos. Ajá. Por ejemplo, pensemos en esta nueva lengua que está surgiendo del Spanglish. Claramente el español y el inglés no están genéticamente relacionados. Bueno, tal vez pensándolo en un ancestro más común hacia atrás, podríamos pensar que sí, pero ya eso es irnos demasiado hacia atrás. Pensemos, digamos, en las familias que no están relacionadas. Pero ¿qué vamos a tener? Que está empezando a haber contacto entre ellas, se están mezclando y se está generando una nueva lengua. Pero esta nueva lengua no va a tener un ancestro, sino va a tener dos ancestros. Entonces, a lo mejor, digamos, pensemos en un futuro, los hablantes de Spanglish, si se hace una lengua como tal, porque aquí entraría esto de un pidgin. Acuérdense que, bueno, no sé si ya lo vieron en alguna clase, pero la característica que tiene un pidgin es que es variable, o sea, no está constituido como tal como lengua, sino a lo mejor unos hablantes dicen unas cosas, otros dicen otras, pero todavía no es un patrón, digamos que completito. Entonces, cuando estamos ante un pidgin, es una lengua que todavía está en variación, digámoslo así. No es una lengua como tal. Una lengua como tal, acuérdense, ya es algo que está completamente definido y configurado. Entonces, a ver, tenemos aquí mezcla de español e inglés, que está, digamos, que todavía variando. Se podría a lo mejor hablar de un tipo, y de hecho algunos autores lo dicen que es una lengua que digamos que puede estar en construcción, pero yéndonos hacia atrás, acuérdense, estas lenguas tienen dos ancestros diferentes y por lo tanto digamos que la nueva lengua va a definir qué rasgos va a tomar de cada una. Pero no vamos a tener que señalarlas a lo mejor ya no dentro del árbol de a lo mejor del español o del inglés, sino vamos a tener que crearle su propio arbolito. ¿Por qué? Porque ya no van a tener, a lo mejor las lenguas futuras que provengan de este Spanglish van a tener rasgos muy distintos, que sí van a estar relacionadas genéticamente. Acuérdense cuando se empiezan a hacer dialectos y se conforman después como lengua, pero no van a estar genéticamente o no va a ser su ancestro común ni el español ni el inglés. ¿Sí les queda un poquito más claro?
¿O todavía es muy confuso? La verdad me confundí un poquito. ¿Puedes repetir la última parte, por favor? A ver, nosotros tenemos, por ejemplo, y la pregunta que surgió era, si tenemos dos lenguas que no están genéticamente relacionadas y tienen contacto entre ellas, ¿qué pasa ahí? Ujú. Tendrían el mismo, digamos que, ¿qué pasaría aquí? Ujú. Acuérdense, dos lenguas que tienen contacto, que no están genéticamente relacionadas, que se juntan y crean otra lengua. Ujú. O crean algo, una mezcla. Ujú. Entonces aquí, cuando estamos frente a este problema, ya no tenemos que ir hacia atrás y ver un ancestro común, sino ya estamos ante otra situación de que tenemos que ver hacia dónde, digamos que, o los dos ancestros comunes. Por ejemplo, en este del Spanglish, el ancestro, digamos, no va a ser ni el español ni el inglés, sino vamos a estar frente a un nuevo problema si ya se conforma como tal, como lengua. Actualmente, digamos que no es una lengua. Ujú. Entonces, por ejemplo, pensando en y lo voy a relacionar un poquito con la pregunta de algunos de ustedes, por ejemplo, sabemos que el Mazahua y el Purépecha no son lenguas que están, completamente, o sea, no son lenguas que tienen el mismo ancestro en común, uh-huh, pero comparten un área lingüística, o sea, comparten una zonita donde están. Uh-huh. Y por lo tanto, y retomando los conceptos que nos dio Mario, como comparten un área, digamos, geográfica, comparten un área lingüística. Uh-huh. Y por lo tanto van a tener rasgos en comunes. Pero estos rasgos en común no quiere decir que van a tener el mismo ancestro que, digamos, común. ¿Sí les queda más claro esto? A mí me sigue haciendo ruido, pero creo que es más bien por por un mal entendimiento de qué significa parentesco realmente en lingüística. Ahorita lo vamos a ver, a lo mejor ya aterrizándolo con el otomangue. Creo que les va a quedar mucho más claro a qué estamos o a qué nos referimos cuando hablamos de parentesco, ¿va? Va, Mario, pues no sé si Mario, ¿estás por ahí? Ah, sí. Es que no veía nada. Perdón, estaba silenciado. ¿No? Sí, estoy pensando en un ejemplo. Digamos, más o menos. Pero no tengo otra duda, pero no sé si es muy insistente en... No, está bien. Bueno, estaba pensando que, pues si por ejemplo el ancestro, digamos, trayéndolo de nuevo, el catalán y el castellano sería un ibero-romance, y el del occitano y por ejemplo el francés sería un galo-romance. O sea, sabemos que el ibero-romance y que el galo-romance existían como lenguas, o podemos decir, por ejemplo, que como el catalán y el occitano llevan muchísimo tiempo pareciéndose más entre ellos que entre sus hermanos, digamos, no podríamos decir que no son ni del ibero-romance ni del galo-romance, sino que son descendientes de un, no sé, cataloxitano, algo así. Algo así, sí. Mira, si se hablaron esas lenguas, en realidad no lo sabemos. No se puede saber. Mira, puede ser que, o sea, en realidad no sabemos si se habló un ancestro común o nada más fueron formas distintas, dialectos de una misma lengua y después se fueron haciendo distintas. Pensemos, se movieron de región geográfica y eso las provocó que tuvieran diferencias importantes una respecto a la otra. Ese es un misterio, ¿no? No sabemos si en realidad se hablaron esas lenguas. Sí. Yo creo que probablemente ahora que veamos características genéticas y características tipológicas de las lenguas otomangues,
probablemente quede un poco más claro, como dice Sofía. Sí, Sí. y aparte también piensen que pues al final esto, lo único que podemos constatar realmente, y digo a lo mejor en un futuro va a ser diferente, pero por el momento lo único que podemos constatar son las lenguas sincrónicas. Entonces, lo que tengamos para atrás al final va a ser algo que, pues un constructo y como es algo que nosotros construimos a partir, digamos, que de las lenguas actuales, pues también va a tener su problemática. Y bueno, cuando vean lingüística histórica van a ver esta problemática que no es fácil de afrontar. Por eso uno debe tener métodos, digamos que para comparar si algo está genéticamente relacionado o no, desde distintos niveles de la lengua. O sea, no se vale nada más decir, tengo palabras que se parecen, porque muchas veces a lo mejor estas palabras pueden deberse a un área lingüística, que a lo mejor ahorita vamos a hablar un poquito de eso, a lo mejor palabras que comparten, por ejemplo, en Mesoamérica se comparte la palabra perro, y está, digamos que en duda este origen. Y uno, si se va nada más por ahí, dice, bueno, pero si el náhuatl se dice así, no sé, en totonaco se dice así, pues a lo mejor están genéticamente relacionados. O sea, no se vale que uno solo tome un factor como punto de referencia para definir si algo está genéticamente relacionado o no. Tenemos que tomar en consideración varios factores y aquí viene en cuenta los niveles de análisis lingüístico que tenemos. O sea, tenemos que tomar desde las cosas fónicas hasta cosas morfológicas, cosas sintácticas, a lo mejor hasta cosas semánticas si logramos identificarlas, para poder así, a partir de todos estos rasgos, poder definir si algo está genéticamente relacionado o no. No nada más es lo superficial, o sea, no nada más es lo léxico, ¿va? Y pues como todo, acuérdense, a lo mejor van a quedar dudas y no va a ser perfecto, pero de lo que se trata es de ser lo más objetivo posible. ¿Tienes otro comentario de esto, Robin, o pregunta? Sí, ya no tiene tanto que ver con esto, es sobre más bien la clasificación de las familias. ¿Cómo se entiende las familias de lenguas americanas en el marco de esta, por ejemplo, del nivel de la familia indoeuropea, etcétera? Porque como que no las, o sea, por ejemplo, googleas familias lingüísticas, te sale el artículo en Wikipedia y te sale así el mapita de la indoamericana y las otras, ¿no? Pero en América no hacen la distinción de las familias que estamos viendo, por ejemplo, ahorita. Entonces, ¿cómo funciona eso en el marco como del mundo? Pues todas las lenguas tienen pertenecen a una familia, ¿no? Supongo que hay regiones que tienen una mayor tradición de estudios diacrónicos. La europea, pues, por supuesto, se remonta pues, hasta incluso antes de que existiera la lingüística como ciencia, ¿no? La comparación es presusuriana. Entonces, pues tiene gran tradición. Hay otras regiones como Mesoamérica o América en general, que pues apenas se ha despertado ese interés, ¿no? Bueno, apenas ya podemos decir que al menos 70 años, ¿no? Y los estudios diacrónicos del zapoteco pues se iniciaron por ahí de los años 50 con Mauricio Suárez. Sí, yo creo que tiene que ver con eso, con tradiciones de estudio, ¿no? Y pues justo es parte de las carencias que los lingüistas tenemos que solventar, ¿no? Estudios de lenguas que no tienen una tradición tan larga. Ok, gracias. No, también. Sí, aparte pensemos que realmente la profundidad que tiene la familia otomangue al menos, pues es bastante comparable con a lo mejor con algunas ramitas del indoeuropeo. Creo que estaría interesante hacer una comparación en profundidad. Dejen prepararla y a lo mejor podemos iniciar con eso un poquito la siguiente clase para comparar la profundidad que tiene la familia otomangue con justo la familia indoeuropea. Pero sí, vamos a preparar un poquito para que a lo mejor puedan vislumbrar, digamos, que las diferencias.
piensen que los estudios del proto-indoeuropeo, uno puede encontrar libros y libros por así de reconstrucciones, de un montoncísimo de cosas, pero por ejemplo ustedes pongan ahorita y pónganse a buscar algo del proto-zapoteco y tendrán a lo más 2 o 3 autores. Párenle, no van a encontrar más cosas. Y estamos hablando de una lengua con una profundidad de 6,000 años. Entonces no es cosa, digamos que poquita. Aparte, por ejemplo, piensen, me acuerdo mucho y estaba ayer pensando en esto y estaba pensando, por ejemplo, no sé si les ha pasado que ustedes en sus clases de primaria o de secundaria se preguntaban, y por ejemplo, les decían, no, ¿y qué hablaban? Por ejemplo, no sé, en Teotihuacán, ¿qué lengua se hablaba? Y claramente, pues bueno, yo se lo pregunté a mi maestra cuando iba en la primaria y no me supo responder. Les apuesto que si a ustedes les pregunto ahorita eso, tampoco me van a saber responder. ¿Por qué? Porque realmente hay poco trabajo respecto a estos estudios de lingüística histórica en toda el área de Mesoamérica. Bueno, yo creo que en todas las Américas, ¿no? Entonces, es un campo bastante, pues, nuevo. Ya sabe, si a alguien le interesa esto de la lingüística histórica e ir haciendo, por ahí hay bastante campito de trabajo, ¿ah?